Buenos días, les estaremos platicando acerca de los lenguajes iconográficos del cristianismo y el cesaropapismo, también el cristianismo primitivo y el bizantino, para la clase de Historia de la Comunicación. Entre los integrantes del grupo tenemos a Isaura María, Dariana Mejía, Yanelis Ferreras y yo, Rebeca Sánchez. Hola, mi nombre es Dariana Mejía y hoy les voy a estar hablando sobre los lenguajes iconográficos del cristianismo. Pero primero vamos a ver qué son los lenguajes iconográficos del cristianismo. La iconografía es la descripción del tema o asunto representando las imágenes artísticas, así como de su simbología y los atributos que identifican a los personajes representados. El término está construido por las raíces griegas, eikon, que significa imagen, y grafein, que significa escribir. El cristianismo ha desarrollado una variedad de lenguajes iconográficos para expresar sus creencias y valores. Los primeros cristianos utilizaron símbolos discretos como el pez y la paloma para identificarse entre sí. Con la legalización del cristianismo, el arte religioso floreció, incorporando elementos del arte romano y bizantino. Los lenguajes iconográficos cristianos se caracterizaban por el uso de símbolos como el crismón, también conocido como chirró o cristograma. Es un símbolo cristiano y antiguo, reconocible, que se forma superponiendo las letras chi, que es la X, y ro, que es la P, letras del nombre Cristo en griego, y se ha utilizado desde el siglo II o III después de Cristo como un símbolo de identificación, victoria y fe en Jesucristo. El pez fue un símbolo clave para los cristianos perseguidos por el Imperio Romano, representando la abundancia, libertad, renacimiento y vida nueva, así como una contraseña secreta para reconocerse entre sí y mantener viva su comunidad. Y las palomas representaban la presencia y consuelo del Espíritu Santo, la esperanza de paz y reconciliación, la pureza e inocencia frente a la persecución y un medio de comunicación secreto para mantener su comunidad unida. Las ovejas también se representan a menudo como un rebaño, que simboliza la comunidad de cristianos. Esta imagen se basa en la idea de que los cristianos son parte del rebaño de Dios y que Jesús es su pastor. El pavo real representa la vida eterna y la inmortalidad del alma y la nueva vida que tenemos en el bautismo, porque se pensaba que la carne de esta ave no se corrompía. Y el buen pastor, uno de los símbolos más conocidos y populares del arte paleocristiano. Este es el buen pastor, representando como un pastor vestido con una túnica que cargaba una oveja. Este tema simboliza a Cristo como salvador de su rebaño. Algunos ejemplos notables de lenguajes iconográficos cristianos incluyen las pinturas rupestres de las catacumbas, como podemos ver aquí, simples dibujos de peces, palomas y otros símbolos cristianos realizados por los mismos primeros cristianos en las paredes de las catacumbas romanas, los mosaicos bizantinos, impresionantes obras de arte que decoran las paredes y cúpulas de las iglesias bizantinas, representando escenas bíblicas y figuras sagradas con gran detalle y colorido. Las esculturas románicas, figuras imponentes talladas en piedra que adornan las portadas y fachadas de las iglesias románicas, transmitiendo mensajes religiosos y morales a través de su expresividad y simbolismo. Las pinturas renacentistas, obras maestras de artistas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael Sanzio, que representan escenas bíblicas y figuras sagradas con un realismo y una belleza sin precedentes. Estos lenguajes han sido fundamentales para la expresión artística y religiosa durante siglos, transmitiendo las creencias, valores y narrativas sagradas de la fe a personas de todas las culturas y épocas. Muy buenos días, mi nombre es Yanelis Ferreras y mi tema a exponer es el lenguaje iconográfico del cesaropapismo. El cesaropapismo es un sistema político-religioso en el que el líder secular también ejerce un control significativo sobre la iglesia, sobre la religión oficial o sobre la religión oficial del Estado. Este término se aplica especialmente al Imperio Bizantino, donde los emperadores tenían una influencia considerable en los asuntos eclesiásticos. Aquí lo que podemos ver son los símbolos del poder imperial. Empezamos aquí con la coronación del emperador, las representaciones de la coronación del emperador con la corona y el centro. Eso simbolizan como el poder divino y la legitimidad, tanto en asuntos seculares como religiosos. Y los iconos imperiales son como los iconos y mosaicos que presentaban al emperador como con un halo alrededor de su cabeza, que se puede ver aquí en esta imagen. Esto representaba como un papel como que indicaba santidad y como un dios de la tierra. Luego está la integración de símbolos cristianos, que es, empezamos con la cruz y águila bicéfala. La cruz, símbolo central del cristianismo, se combinaba con la imagen, por ejemplo, de un águila bicéfala que representaba el poder y la omnipresencia del imperio, sugiriendo la unión entre la iglesia y el Estado. Luego está el Cristo Pantocrator. Estas imágenes eran como imágenes de Cristo, Cristo Todopoderoso en las iglesias, lo que contenía como una iconografía imperial que subrayaban la autoridad divina del emperador, quien ellos decían que actuaban como que el emperador actuaba bajo la voluntad de Cristo. Mosaicos frescos en iglesias. Bueno,
Las representaciones imperiales en iglesias a menudo incluían como mosaicos frescos que mostraban al emperador y a su familia participando en actos litúrgicos, destacando como su rol como protector y líder de la iglesia. En teofanías, en estas escenas mostraban como al emperador recibiendo como las bendiciones directamente de Cristo o de santos, estableciendo una conexión directa entre el poder celestial y el poder de la tierra, terrenal, que es el de la tierra. Aquí está la imagen en teofanías, que muestran al emperador recibiendo bendiciones directamente de Cristo. Luego está sacrófagos imperiales, que esto era... Los emperadores estaban decorados con escenas religiosas y símbolos cristianos, afirmando la piedad del emperador y su destino celestial. Por último, continuamos con la influencia del cesaropapismo en el arte y la arquitectura. Influenció profundamente el arte y la arquitectura bizantina, creando una iconografía rica que buscaba como legitimar y glorificar el poder imperial a través de símbolos religiosos, que fueron lo ya explicado en el slide anteriormente. Esta es una mezcla como de lo sagrado y lo secular. Se convirtió como en característica distintiva del arte bizantino, con un enfoque en la magnificencia y la autoridad divina del emperador. El cristianismo primitivo. Surgido de una pequeña secta del judaísmo en el siglo I después de Cristo, el cristianismo primitivo absorbió muchas de las tradiciones religiosas, culturales e intelectuales compartidas por el mundo greco-romano. En las historias tradicionales de la cultura occidental, a la aparición del cristianismo en el Imperio Romano se le llama el triunfo del cristianismo, en referencia a la victoria de las creencias cristianas sobre las creencias y prácticas supuestamente falsas del paganismo. Sin embargo, es importante reconocer que el cristianismo no surgió de la nada. En griego, la palabra para referirse al Mesías es Christos, y por este motivo es que los seguidores fueron conocidos como cristianos. Para ellos, Jesús era algo más que un líder o un sanador, ya que todo lo que él decía o hacía provenía del mismo Dios. En consecuencia, Jesús se convirtió en la reencarnación de Dios. Quienes difundieron esta idea fundaron lo que conocemos como el cristianismo primitivo. Las principales fuentes historiográficas de este periodo están recogidas en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas del Nuevo Testamento. Después de la muerte de Jesús no había un liderazgo definido entre sus seguidores. Paralelamente, la crucifixión de Jesús suponía un aviso para todos aquellos que quisieran dar a conocer su doctrina. Por otra parte, la figura de Jesús como el verdadero Mesías generaba todo tipo de controversias y debates teológicos entre judíos y cristianos. En el siglo I y II surgió el movimiento gnóstico cristiano y sus partidarios sostenían que la salvación del hombre era posible a través del conocimiento interior y no de la fe. Algunos gnósticos negaron la crucifixión de Jesús y cuestionaron otros episodios de la Biblia. Continuamos con una línea de tiempo acerca del cristianismo primitivo, comenzando por circa del 30 al 33 después de Cristo, donde Jesús de Nazaret es crucificado en Jerusalén y, según la tradición cristiana, resucita al tercer día. Este evento es considerado el punto de inicio del cristianismo. Continuamos con circa del 33 al 50 después de Cristo, donde los seguidores de Jesús, conocidos como los apóstoles, comienzan a difundir su mensaje. Se forman comunidades cristianas en Jerusalén, Antioquía y otras ciudades del Imperio Romano. Seguimos con el 49 al 50 después de Cristo, donde los líderes de la iglesia primitiva, incluyendo Pedro y Pablo, se reúnen en Jerusalén para debatir la integración de gentiles, no judíos, en la iglesia cristiana. Se decide que los gentiles no necesitan seguir todas las leyes judías, lo que facilita la expansión del cristianismo. Continuamos con el 64 y el 70 después de Cristo, donde el emperador romano Nerón culpa a los cristianos por el gran incendio de Roma y desata una persecución contra ellos. Pedro y Pablo son martirizados durante esta persecución. Las tropas romanas destruyen el segundo templo en Jerusalén y este evento marca una separación más clara entre el judaísmo y el cristianismo. Por último tenemos el 313 después de Cristo, donde el emperador Constantino I emite el Edicto de Milán, que legaliza el cristianismo en el Imperio Romano y pone fin a las persecuciones. Este acto establece el cristianismo como una religión importante en el imperio. Símbolos e iconografías del cristianismo primitivo. En realidad hay que reconocer que no hubieron manifestaciones plásticas ni signos externos de ningún tipo en el cristianismo hasta las décadas finales del siglo II, fechas a partir de las cuales se usaron como iconos identificativos de pertenencia al grupo las figuras como las del buen pastor, el pez o el pan y los peces como se presenta aquí, el ancla y la paloma, y todos ellos son signos de una espiritualidad cuyos referentes conducían al espacio mitológico y astral propio de la época. Incluso la planta de las primeras iglesias no tuvo tampoco carácter cruciforme, a pesar de que eso es lo que se cree, sino cuadrangular, rectangular o circular al estilo de las construcciones públicas romanas como las basílicas, reconvertidas a partir de la época del emperador Teodosio en templos cristianos.
Verdaderamente no fue hasta el siglo V cuando empezó a utilizarse la cruz como manifestación externa por parte del cristianismo eclesiástico, fecha a partir de la cual comenzó a hacerse usual, aunque de forma poco ostensible, como un símbolo más con el que representa a Cristo y su ministerio de la salvación. Según los historiadores del periodo, el proceso de adaptación simbólica e iconografía del cristianismo triunfante fue tardío y vino determinado, en primer lugar, por el uso del crismón. Aquí podemos observar el crismón del que estoy hablando, que era básicamente un icono que debía de formarse por las letras X y la P, y la letra A y una letra parecida a la W. Los lenguajes iconográficos del bizantino. El arte bizantino, desarrollado en el Imperio Romano de Oriente, es una manifestación artística y rica y compleja que combina influencias clásicas, cristianas, griegas y orientales. Este arte se caracteriza por su fuerte conexión con la religión cristiana y su uso de colores brillantes y detalles minuciosos. Dentro del bizantino tenemos tres temas principales, que son las características, la iconografía específica y la función y contexto. En las características tenemos la simbología religiosa, que dentro de esta tenemos el Cristo Pantocrator, la Virgen María y los santos y mártires. El Cristo Pantocrator se dice que es una imagen central que muestra a un Cristo como el Todopoderoso, usualmente representado con una mano levantada y la otra sosteniendo el Evangelio. Está la Virgen María, que comúnmente es representada como la Madre de Dios, a menudo sosteniendo al niño Jesús. Están los santos y mártires, representados con características específicas, atributos y a menudo con un nimbo dorado alrededor de la cabeza. En el estilo y técnica tenemos la frontalidad, la austeridad y seriedad y la perspectiva inversa. Las figuras se representan de frente en la frontalidad, lo que da una sensación de solemnidad y trascendencia. En la austeridad y la seriedad, las expresiones faciales suelen ser solemnes, reflejando la naturaleza espiritual y la seriedad de la vida religiosa. La perspectiva inversa, entonces, es como lo contrario a la perspectiva lineal, donde los objetos más cercanos al espectador se muestran como pequeños y los más alejados entonces se muestran grandes, creando una sensación de espiritualidad. Por último, tenemos el uso de colores y de materiales. El oro y los colores ricos están bien presentes en este arte. El oro, como un fondo dorado, es una característica distintiva, simbolizando el reino celestial y la divinidad. Los colores ricos, como el azul, el rojo y púrpura, cada uno tienen su significado dentro de esta. Por ejemplo, el azul significa divinidad y el púrpura la realeza. Entre las iconografías específicas tenemos la decis, que es una composición común entre un Cristo entronizado, flanqueado por la Virgen María, y el San Juan Bautista, intercediendo por la humanidad. El juicio final, una representación de la segunda venida de Cristo y del juicio de almas, comúnmente en los mosaicos y frescos de las iglesias bizantinas. Por último tenemos las escenas bíblicas. Estas son las escenas de la vida de Cristo, la Virgen y los santos, que a menudo tienen una narrativa que señala eventos claves y sobre la doctrina de la fe cristiana. Tenemos las funciones y el contexto. Entre las funciones y el contexto tenemos la espiritualidad, tenemos la educación, la espiritualidad y devoción, y la propaganda imperial. La educación religiosa sirve como herramienta didácticas para enseñar historias bíblicas y más a ello a una población que en su mayoría era analfabeta. La espiritualidad y devoción, representadas como iconografías, servían como un foco de veneración y meditación espiritual, ayudando a los fieles a conectarse con lo divino. Y está la propaganda imperial, que son imágenes que servían para reforzar la autoridad del emperador, quien era visto como el representante de Dios en la tierra. Tenemos aquí ejemplos de obras de este arte. Por ejemplo, está la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla, que es conocida por sus mosaicos. Está el monasterio de San Juan de Patmos, que es famoso por sus frescos que representan el Apocalipsis en la Biblia. Y por último tenemos la iglesia de San Salvador de Chorra, que contiene magníficos mosaicos y frescos que narran la vida de Cristo y la Virgen. Agradecemos tu atención y hasta la próxima.